Y esto es algo que el Señor les habla constantemente a los fariseos. Los fariseos eran así, ritualistas, les gustaban la ceremonia. Pero también es un mensaje para nosotros, para los cristianos que en algún momento solamente son cristianos de domingo y después toda la semana no vuelve a cometer los mismos pecados que antes estaba cometiendo, no vuelve a cometer los mismos pecados, y el domingo viene y se viste como los fariseos con sus ropas, ensalchan sus filacterias, no ropa de domingo para ir a la iglesia. Hermano, esta denuncia es contra esas personas. Lo que Jesús está haciendo es decirles: ustedes me llaman Señor a mí, me dicen Dios, me cantan alabanzas, hablan en mi nombre, pero no hacen lo que yo les digo. El que es verdaderamente creyente va a perseverar con todo el río, con todos los problemas que venga, va a permanecer porque está parado sobre la roca. Y aquel que no es verdaderamente creyente va a venir igual el río, lo va a golpear y su fe va a caer porque es inestable, estaba fundado sobre la tierra. Son aquellas personas que se les ha predicado un evangelio con promesas en cosas naturales, en casa, en auto. Su fe está fundada en eso. Y si Dios no le da casa, y si Dios no le da auto, cayó su fe. Pero aquel que ha fundado su casa sobre la roca, el verdadero evangelio ha estado en él. Porque su fe no está en las promesas de la casa, del auto, de los bienes, de la sanidad. No, su fe está sobre la roca. Y va a venir el viento, y va a venir y lo va a golpear con ímpetu, pero este va a permanecer porque está parado sobre la roca. ¿Por qué me dicen ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Entonces el Señor ahora les está contando, le están narrando una historia, una especie de parábola, pero el Señor lo que quiere es afirmar. Una división natural, hermanos, de estos pasajes son tres. Lo primero que Dios quiere enseñarnos es la inconsistencia de aquellos que le dicen Señor, Señor. Lo segundo que vamos a ver es la obediencia que el reino demanda de sus discípulos. Y lo tercero es que vamos a ver aquellas consecuencias de sus decisiones. Amén. Entonces eso es lo que vamos a ver durante este mensaje. Seguramente, hermanos, no sé, quiero preguntarles acá cuántos han ido al cuartel o han prestado su servicio militar en premilitar también, ¿no? ¿Cuántos? Levante su mano. Bien, ahí está, no hay nadie. Uno ahí de la vieja escuela, 2, 3 premilitares, 4, 5, aquí están 6, bueno, ahí están todos. Bien, cuando uno va, hace su servicio militar, ya sea durante un año o el premilitar también, hay un saludo que distingue a aquellas personas que han ido a hacer su servicio militar, ¿no? Y el saludo que uno hace es el saludo de poder traer la mano, ¿no? el dedo mayor a la altura de la sien, ¿no? A la altura de la sien. Uno tiene que venir y bajarlo con energía. Ese es el saludo. Ese saludo, ¿qué significa? Respeto. ¿Qué más significa? Sumisión, ¿no es cierto? Entonces, cuando un soldado o alguien de rango inferior va donde alguien que tiene un rango mayor, uno va y al cuadrarse, es como se llama, al cuadrarse, bajar la mano, le está diciendo: yo sigo sus órdenes, yo estoy le muestro mis respetos, yo soy obediente a lo que usted me diga. Y el otro, ¿no? El que tiene un rango mayor, también le saluda y él le dice de acuerdo, ¿no? Entonces hay como esta especie de saludo. Estos saludos, mis hermanos, que se muestran ahora, tienen un origen y van, por ejemplo, en su origen. Uno de nuestros saludos es ese, ¿no? El de poder cuadrarnos delante de un oficial. En la Unión Soviética también había un saludo, pero que era un saludo más peculiar, y eso se conoce como el beso soviético.
Entonces, ¿cuál era ese beso soviético? Los soldados iban de alguna manera y se besaban en la mejilla, no los hombres, se besaban en la mejilla. Pero los que tenían un mayor cargo político o en el ejército, ellos se besaban en los labios, los hombres. Entonces los hombres iban y se besaban en los labios. Entonces uno agarraba y usted ya se imagina, se besaban. Hacen mucha mofa de ellos. Pero este beso, hermanos, significaba un respeto a la igualdad de condiciones. Era un respeto único. O sea, cuando alguien iba y le daba este beso a alguien, ese beso no era un beso cualquiera, significaba algo, significaba un respeto mutuo, y que él también estaba de alguna manera de acuerdo a todo lo que ellos estaban haciendo, ellos tenían que hacer. Entonces eso era lo que hacían la antigua Unión Soviética. Pero hermanos, también hay otro tipo de saludos, por ejemplo los saludos de los monarcas europeos. Y estos, cuando alguien venía y se mostraba su sumisión al rey, esta persona se arrodillaba, ¿no? Se arrodillaba y el rey le extendía la mano y el hombre le besaba en la mano. No, es una práctica que hasta ahora, por ejemplo, se la vive en la iglesia católico romana, ¿no? Pero es una muestra de sumisión. Le está diciendo: yo soy sumiso a ti. Por eso se arrodillaban y le besan la mano a los monarcas, a los reyes, y ahora, como le digo, incluso al Papa. Usted va a ver esto, que al Papa le rinden esta especie de tributo, esta especie de culto a ellos. Por otro lado, hermanos, yéndonos un poquito más hacia atrás, en la antigua Roma también había un saludo, y en la antigua Roma el saludo era similar, era el brazo extendido hacia adelante con la palma hacia abajo. Pero en la antigua Roma, que ya vamos llegando al tiempo que a nosotros nos interesa, que es el primer siglo, el saludo romano, ellos decían Señor. Y cuando alguien le llamaba Señor al César, cuando ellos le decían Señor al César, era un reconocimiento absoluto de su autoridad. Llamarlo Señor era reconocerlo como el soberano supremo, con poder sobre la vida, sobre la ley y sobre la propiedad. Entonces, llamarle Señor al César era algo que tenían que hacerlo ellos, e incluso tenía connotaciones religiosas. Muchos de los emperadores en vida han sido divinizados. Les ofrecían incienso en sus altares e incluso a ellos. Algunos emperadores romanos han sido divinizados después de su muerte, pero este cargo o llamarle Señor a los emperadores de ese momento era, digamos que normal. Pero cuando tú le llamabas Señor al César, era un respeto único. Era decirle: tú tienes toda autoridad, toda la autoridad está sobre ti. Eso era cuando ellos decían Señor, Señor. Ahora, en otras palabras, hermano, le estoy diciendo que cuando un creyente en el primer siglo, cuando un creyente le decía Señor, Señor a Jesús, estaba mostrando un acto de rebeldía contra el imperio romano. ¿Se da cuenta? No es, ahora nosotros llamamos Señor, no, a cualquiera. No, Señor, a cualquiera de sexo masculino, decimos Señor, a las señoras, señoras. Pero hermanos, en el primer siglo, decirle Señor a Jesús era algo demasiado fuerte. Era decirle: yo estoy en contra de lo que dice el imperio romano, y para mí el que tiene el poder absoluto sobre la ley, sobre la privacidad, sobre todo, eres tú, Señor. Esa era la declaración que ellos hacían. Entonces, llamar a Jesús Señor en ese entonces tenía un gran poder simbólico. Eso era una profesión de fe, era algo que ellos proclamaban, pero que podían, y en el primer siglo muchos han sido perseguidos por esa razón. Porque ellos decían: ustedes le están llamando Señor a Jesús y no le están llamando Señor al César. Y muchos han sido perseguidos por esa razón. La iglesia fue perseguida durante mucho tiempo por esas razones. Entonces, este símbolo de sumisión política, sumisión social, sumisión religiosa, recae sobre el nombre Señor. Señor, eso es lo que significaba para el primer siglo. Ahora, Jesús, hermanos, está utilizando esta palabra porque ellos le llamaban Señor, Señor. Pero lo que el Señor aquí se pregunta es, o el Señor mira la inconsistencia que hay entre lo que ellos dicen contra lo que ellos hacen. Entonces el Señor Jesús lo primero que identifica después de darles todo el sermón,
lo que identifica a Jesús es: en ustedes hay una inconsistencia, en ustedes no es coherente, les decía, que ustedes con su boca me digan Señor, Señor, que es un énfasis que se hacía en las obras literarias de ese entonces, un énfasis. Yo no entiendo, dice Jesús, ¿por qué ustedes a mí me dicen Señor, Señor? No sea que yo tengo el poder sobre todo, que yo tengo el honor sobre todo, que yo estoy sobre todo, pero no hacen lo que yo les digo. Porque decirle Señor, Señor, por ejemplo, al César, ellos le decían Señor con su boca, tenían que hacer esa profesión, pero también tenían que cumplir todo lo que ese emperador les decía. Pero con Jesús no era así. Ellos le decían al Señor Señor, Señor, le mostraban esa sumisión, pero sus actos, lo que ellos hacían, no era coherente con lo que ellos hablaban. Y Jesús les habla primero de esta inconsistencia que ellos tenían, ¿no? Una cosa es decirle solamente al Señor, pero otra cosa muy diferente era hacerlo realmente. Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, a los fariseos, no los que están siempre implícitos en este sermón. Los fariseos eran hombres que en algún momento hablaban de Dios, ¿no? Se llenaban la boca de Dios, pero en su corazón no estaba a Dios. Y ellos hablaban y decían Dios por aquí y el Señor por aquí, Señor. Pero una cosa era lo que sus labios decían y otra muy diferente lo que ellos hacían. Y cuando Jesús habla de ellos, los dice a la gente. Lea conmigo, por ejemplo, Mateo capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, esta inconsistencia que Jesús había visto con los fariseos, porque él ya estaba trayendo una lucha de mucho tiempo con ellos, con los fariseos, le dice a la gente: lo que los fariseos les están enseñando es lo que está en la ley de Moisés. Ellos se han sentado en la cátedra de Moisés, sus enseñanzas ellos las están replicando, pero ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque estos fariseos eran hombres que solamente decían con sus labios, pero no hacían. Y vamos a ver a los fariseos, por ejemplo, diezmar de todo, diezmar de las cosas más pequeñas. No, ellos daban de su dinero, diezmaban, cumplían con todas las oraciones del día, no, cumplían con los ayunos, cumplían con todos los rituales, con toda la liturgia. Ellos cumplían todo eso, pero a la hora de practicar, a la hora de hacer, es cuando ellos se aplazaban. Y por eso Jesús le dice: no, lo que ustedes tienen que hacer es quizás ya hacer caso de lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Y aquí es Jesús lo que les muestra esta inconsistencia que ellos tienen al poder decirle Señor, Señor con sus labios, pero sus actos estaban lejos de demostrar que Jesús realmente era su Señor. Y Jesús les pregunta: ¿por qué me dicen ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No, hay una incoherencia, algo no está bien, no está en orden. Lo que Jesús está demandando de sus discípulos tampoco es, hermanos, que no le llamen Señor, Señor. No, lo que Jesús está haciendo es que ambas cosas sean coherentes. Que si bien le vamos a decir Señor, Señor, con todo lo que significaba eso, también nuestros actos reflejen ese señorío. Amén. Y eso se va a ver en los frutos. Los frutos es aquello que nosotros tenemos en la convicción interna de nuestro corazón, pero los frutos es lo que demuestra lo que realmente está en nuestro corazón. Jesús lo ha denunciado, que estos hombres daban malos frutos porque esa era su naturaleza. Amén, esa era su naturaleza. En otras palabras, estos fariseos tenían solamente un conocimiento de Dios en la mente. No, un conocimiento que solamente estaba en ellos, era solamente un conocimiento mental. Y no era algo que ellos lo podían poner en práctica. Y Pablo en algún momento
Pablo en algún momento denunció que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, esta denuncia que hace Pablo, le dice el conocimiento envanece. No es que el conocimiento esté mal, sino que deben de haber dos cosas que deben de caminar juntas: la enseñanza, el que es el conocimiento, pero también el amor. Son estas dos cosas que deben de estar presentes en la vida del creyente. Doctrina y práctica. Doctrina y práctica son las dos caras de una misma moneda. Es algo que debe de estar en la vida de todo creyente. No podemos, hermanos, nosotros vivir una vida, ¿no? Vivir una vida si es que nosotros no conocemos. Debemos de conocer. El conocer es muy importante. No se puede vivir una verdad que no se conoce. No se puede. Debemos de conocer. Pero tampoco se puede conocer una verdad que no se vive. Son dos cosas que siempre tienen que estar juntas. Y si estas cosas están separadas, hermanos, si esto se separa, ahí es cuando se nota esa inconsistencia. Y es la demanda del Señor a la gente que solamente le llama Señor, Señor con los labios, pero su corazón o su vida práctica o en su vida práctica no se nota. No le estoy hablando, por si acaso, hermano, de una vida perfecta. No le estoy hablando de que todos tenemos que ser perfectos. No, en algún momento vamos a equivocarnos, en algún momento vamos a fallar, pero eso es en algún momento. A contrario de la gente que lleva estos hábitos, muchas veces hábitos pecaminosos, como una vida de práctica. Practican ellos todo el tiempo, no tienen temor, no tienen temor de pecar y siguen diciendo, Dios es. No sé si usted ha notado esta inconsistencia, por ejemplo, en estos días, ¿no? El día de ayer se ha celebrado la marcha del Día del Orgullo Gay. Lastimosamente, ¿no? Y aquí hay una inconsistencia. Muchos de estos hombres que caminan en esta vida, hombres y mujeres, muchos de ellos profesan una fe, ¿no? Hay muchos de ellos que se autodenominan cristianos, no dicen que son cristianos y cristianas. Hay algunos que son famosos y que salen en medios de comunicación. Dicen, yo soy cristiano, pero su vida no refleja lo que realmente la Biblia dice. Y es cuando el Señor le dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Ahora, hay pecados, hermanos, que es verdad, son más escandalosos que otros, que son más notorios que otros, ¿no? Lo podemos ver quizás en personas que dicen llamarse cristianos, pero su vida no refleja eso. Pero hay pecados que son más notorios que otros. Otros, por ejemplo, por otro lado, tienen un orgullo interno. No, esos pecados no se miran. No, hay algunos que son altivos, esos pecados no se miran. Hay pecados que se miran, que son más notorios, pero el mensaje es lo mismo para ambos. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? No te sujetas a mi ley, no obedeces mis palabras. Entonces, esta vida de práctica, hermanos, el practicar nosotros, el llamar al Señor, 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 también tiene que transformarse en obediencia. Y es lo que Dios ahora nos está hablando. Es la obediencia y la importancia, hermanos, de la obediencia. La obediencia, hermanos, es un fruto que manifiesta nuestra vida, o es una evidencia de nuestra vida en fe de salvación. Es un fruto. Aquella persona, hermanos, que no obedece la palabra del Señor está mostrando que no hay evidencia de fe en su corazón. Solamente está diciendo con sus labios, pero no lo está viviendo en su corazón. Durante muchos años, hermanos, ha habido debilidades en la iglesia, ¿no? Han habido debilidades en la iglesia. Una de ellas, por ejemplo, el analfabetismo bíblico. El analfabetismo bíblico es una de las debilidades de la iglesia, en que muchas personas no tienen interés por estudiar la Biblia, ¿no? Por sumergirse en lo que la Biblia dice y por deleitarse en sus enseñanzas. Muchos no tienen ese gusto de conocer más de Dios.
¿Cómo nosotros se puede identificar a un analfabeta bíblico cuando a veces uno no sabe si un libro es del Antiguo o del Nuevo Testamento? ¿No? Uno no sabe esto en dónde está, estaba por aquí o por allá, no sé, ¿no? Y a veces estas cosas que se muestran, que son notorias, ¿no? Son notorias. Ahora, una debilidad es esa, pero la otra debilidad, hermanos, es en poner en práctica lo que has aprendido. Son dos debilidades que han estado siempre rodeando a la iglesia. En este último tiempo, gracias a Dios, hay más oportunidades de poder aprender la palabra. No, hay muchas más oportunidades y facilidades, hermano, por todo lado, por todo lado. Antes quizás una Biblia de estudio y se te acabó, y libros si tenías dinero. Pero hermanos, el día de hoy hay Biblias para todos los gustos, colores, sabores. No, hay Biblia, hermanos, para todos. Y no es pretexto, por ejemplo, ahora el decir no puedo leer. Hay Biblia en audio. Los que de repente no pueden ver, ¿no? Ellos hay Biblia en braille. Hermano, hay Biblia en todo. Hay Biblia en todo. Hace un tiempo atrás salió recién la Biblia QR, por ejemplo, ¿no? La Biblia QR, no QR, no, QR, ¿no? Que es una Biblia que tiene QR casi en todas las páginas. Y cuando tú escaneas con tu celular te lleva a las narraciones, te muestra, es una especie de cortos, películas, es la Biblia en QR, ¿no? Hay Biblias en audio, Dice, hermano, el conocimiento ahora está abierto para todos. Todos pueden tener acceso a esta información. Usted puede escuchar saliendo de este lugar en su iglesia un mensaje que viene, por ejemplo, de otras partes del mundo. Usted está abierta a la enseñanza. Libros, hermanos, a cantidad. Libros por cantidad, hermanos. Así que el conocimiento ahora está abierto para todos, pero la negligencia está en no acceder a ese conocimiento. Y eso es negligencia. Eso es negligencia. Y es una doble denuncia contra aquellos que son negligentes al estudiar la palabra de Dios, pero también la denuncia contra aquellos negligentes en poner en práctica lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces es una denuncia, es algo que al Señor le llama mucho la atención. ¿Por qué no hacen así? Los fariseos eran hombres así. Los fariseos confesaban solamente con la boca, pero no creían con su corazón. Y el mensaje del Evangelio es ese. El mensaje del Evangelio, hermanos, es dos cosas que se hacen. Uno, se confiesa con la boca, pero se cree con el corazón. Lea conmigo Romanos capítulo 10, versículo 9. Pablo dice así: esta es la palabra de fe que predicamos, que si alguno confesare con su boca que Jesús es el Señor, mire, ahí está la confesión de que Él es el Señor, y creyeres, mire, ahí esto que le sigue, ¿no? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay estas dos cosas que siempre van a estar en el mensaje del Evangelio: el que confieses con tu boca, ¿no? El que digas, hermano, con tus labios, pero también que creas en tu corazón. No pueden estar separadas. Siempre hay ¿no? Crees, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hermanos, aquí son dos cosas que tienen que estar presentes en nuestra práctica de fe. Si por un lado hay muchos, escúcheme bien, hay muchos que dicen con su boca Jesús es el Señor y sus actos no lo están demostrando. Por otro lado, hermanos, hay personas que tienen miedo de confesar que Jesús es su Señor. Aquí hay dos cosas que tienen que estar juntas. Hay muchas personas que son cristianos o son creyentes solamente domingo en la iglesia, y no hay una profesión de fe en la vida pública. No hay una profesión de fe en la vida pública. El bautismo para el Nuevo Testamento significaba eso. El bautismo significaba mostrar de manera pública a toda la gente que yo, o a partir de ahora, yo digo que Cristo es mi Señor, y se bautizaban públicamente. Eso era el significado del bautizo público.
Que mucha gente, hermanos, dice creer en el Señor, pero solamente los domingos, o solamente como una vida rutinaria. Pero muy pocos, hermanos, realmente confiesan con su boca que Él es su Señor. Y es una doble denuncia. Tenemos, hermanos, mucho nosotros que aprender sobre ahora. Le dije hace algunas semanas atrás que hay estadísticas que muestran que muchos jóvenes tienen temor de decir que Jesús es el Señor en sus redes sociales por los ataques que ellos pueden recibir, ¿no? De sus amigos, ¿no? Del ciberacoso. Dice, ¿cómo vas a ser cristiano? Mira, y tienen temor a los haters, tienen temor a que se burlen de él. Y muchos de los jóvenes no publican nada de la iglesia, nada de su vida en fe en sus redes sociales. Y esto es algo que se ve, en este tiempo es algo que se está viendo. Si bien muchos le dicen Señor y no hacen caso de sus palabras, hay muchos que tienen miedo de decir Jesús es mi Señor. Y esta profesión de fe, hermanos, es algo que se vive. Esta es la palabra de fe que predicamos. Con la boca, ¿no? Con la boca se confiesa salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Son dos cosas que siempre van a ir de la mano. La doctrina y la práctica. Dos cosas que tienen que ir de la mano. Hay muchos, por otra parte, que le tienen temor al estudio, ¿no? Le tienen temor al estudio y dicen, bueno, yo no quiero estudiar, no quiero aprender más porque no quiero ser fariseo. No, la diligencia o lo que el Señor está exigiendo de esa gente es que la gente se meta, que examine, que busque más del Señor, que busque conocerle más al Señor, pero junto con este conocimiento también tiene que ir una vida de práctica. Si aprendes, entonces hacemos. Si aprendes, entonces hacemos. Amén. Ahora, no solamente repetir con las palabras, nosotros tenemos que acompañarlas con actos. Amén. Lo que nosotros no vamos a conocer un verso, un texto bíblico hasta que lo pongamos en práctica. Hay muchos versos, textos que usted puede saber de memoria, pero hasta que se conviertan en práctica es que realmente nosotros lo entendemos o lo hemos aprendido. ¿No es cierto? Hoy nosotros tenemos como hábito enseñar a los niños versos bíblicos. Está bien. Hay nosotros que les podemos enseñar el Salmo 23 o los salmos que son como poemas, cantos. Les enseñamos para que sepan de memoria y está bien. Pero el momento en el que pase de la memoria al corazón, ese momento es que realmente has aprendido un texto bíblico. A mí me llamó mucho la atención cuando, por ejemplo, usted sabe, yo pertenecía a otra iglesia donde no se compartía doctrina, no se compartía enseñanza. Yo no estaba en la iglesia por emoción, ¿no? Estaba por emoción. Y cuando uno de estos hermanos sale de esta iglesia, se sale de la iglesia, se congrega en una iglesia donde realmente se enseña, se practica, algo que he escuchado frecuentemente hablar de ellos es decir, hermano, me decían, ahora sí he nacido de nuevo. Parece que recién hubiera nacido de nuevo. Es algo que se ve porque se tiene que enseñar. Y si no se enseña, mis hermanos, muchas veces solamente se está acariciando a la gente, acariciándoles para que no se vayan. No va a dejar de venir, mejor no diremos esto, mejor no diremos aquello, no lo confrontaremos con el pecado porque quizás ya no va a venir. Y porque muchos pastores tienen miedo de que ya no vengan, ocultan la verdad o no dicen una verdad completa. Y muchas personas están siendo criadas en un lugar donde no hay práctica de fe. Se saben textos de memoria, pueden saberse textos de memoria y ni siquiera todos los que les convienen, ¿no? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, dice la Biblia, lo dice, pero muchas veces lo agarran convenientemente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Es verdad, dice la Biblia, pero muchas veces lo levantan solamente cuando les conviene. Entonces, mis hermanos, nosotros vamos a comprender un texto bíblico hasta que nosotros lo apliquemos. ¿Cuánto creemos del Señor o de su palabra? Es cuánto la aplicamos, ¿no? Cuánto conoces del Señor y de su palabra se nota en la medida en que tú aplicas esa palabra.
En la medida que tú aplicas una palabra, en esa medida conoces al Señor. En esa medida. Y esto es algo que el Señor les habla constantemente a los fariseos. Los fariseos eran así, los fariseos eran ritualistas, les gustaban la ceremonia. No conocían del Señor, no conocían de Dios. Solamente se conoce del Señor lo que pones en práctica. Mire con lo que Jesús está sellando, o Él está cerrando todo lo que Él les había enseñado. Pero también es un mensaje para nosotros, para los cristianos que en algún momento solamente son cristianos de domingo, ¿no? Cristianos de venir a asistir el domingo a la iglesia y he cumplido. Y después toda la semana, ¿no? Vuelve a cometer los mismos pecados que antes estaba cometiendo, ¿no? Vuelve a cometer los mismos pecados. Y el domingo viene y se viste como los fariseos con sus ropas, ensalchan sus filacterias, no ropa de domingo para ir a la iglesia. Hermano, esta denuncia es contra esas personas. Esta denuncia es contra aquellas personas que cuidan el altar. Dice, no, me voy a cuidar el altar de Dios, pero el altar de Dios está en su corazón. Lastimosamente, hermanos, hay muchos días domingos que se visten de ropas largas, ¿no? De ropas largas, de alguna manera se disfrazan para ir a la iglesia con ropas largas, vestidos largos. Muchos cubren sus cabezas y esto es disfrazarse de piedad. Lo que Jesús está haciendo es decirles, ustedes me llaman Señor a mí, me dicen Dios, y si nosotros digamos, ampliamos un poco más, ustedes me cantan alabanzas, ustedes hablan en mi nombre, pero no hacen lo que yo les digo. Es esa denuncia la que está haciendo el Señor. En una catedral en Alemania existe una lápida de mármol escrita por un hombre que mostraba esta actitud hipócrita y rutinaria de los que se llaman cristianos. Y en esta cátedra dice lo siguiente, escuche: me llamáis maestro y no me obedecéis, me llamáis luz y no me veis, me llamáis el camino y no andáis en mí, me llamáis vida y no me deseáis, me llamáis sabio y no me seguís, me llamáis bueno y no me amáis, me llamáis rico y no me pedís, me llamáis eterno y no me buscáis, me llamáis virtuoso y no confías en mí, me llamáis rey y no me servís, me llamáis poderoso y no me honráis, me llamáis justo pero no me teméis, si os condeno no me culpen. Entonces, esto es a veces lo que en la vida del hombre puede mostrarse cuando alguien hace las cosas de manera rutinaria. Llamarle justo, llamarle rey, llamarle poderoso, pero no vivirlo realmente. Y esto es algo que no solamente preocupaba en la iglesia del primer siglo, es algo que tiene que llamarnos a nosotros la atención ahora, en este tiempo. Si nosotros le llamamos rey, entonces debemos de servirle. Si nosotros le llamamos Señor, Señor, entonces hagamos caso de lo que ese Señor nos dice. Si le llamamos Rey justo, entonces tengámosle temor. Tengámosle temor. Amén, hermanos. Este es lo primero que Jesús les enseña. En ustedes hay una inconsistencia total. Me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y lo que a continuación le dice, la segunda parte dice, todo aquel que viene a mí. Y mire la continuación de estas tres palabras. Todo aquel, uno, que viene a mí. Dos, y oye mis palabras. Tres, y las hace. Estas tres cosas tienen que ir juntas. Vienes a mí, oyes mis palabras, pero las haces. Ahora, el Señor identifica a este hombre que hace estas cosas como este hombre virtuoso, como este hombre que no solamente va donde el Señor. O sea, domingo, hermano, puedes ir a la iglesia, todos van a la iglesia. Pero una cosa es ir a la iglesia o escuchar las palabras, o escucharlas realmente, pero hacerlas. Eso es lo que marca la diferencia. Y esto se va a notar en tus frutos. Lea conmigo 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y aquí vamos a ver lo que Jesús exigía de la gente. El que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Juan dice, el que dice yo le conozco, ¿no? Pero, y el que guarda su palabra, es el que guarda su palabra. Y más adelante va a decir, ese es el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Las cosas que el Señor exige de la gente, de aquella gente que realmente se compromete, que hace una profesión de fe. Decir que yo le conozco. No basta, hermanos, con decir o creerse nominalmente, soy creyente, soy cristiano. Esto tiene que estar acompañado de escuchar su palabra, de deleitarnos en su palabra, de deleitarnos en lo que Él dice. Amén. Eso es lo que debe de haber en nuestro corazón. Seguramente todos en acá han tenido una materia, no hablando del estudio, una materia que les encanta, que les gusta, ¿no ve? Todos tienen una materia que les gusta, ¿no? Algunos es recreo. Pero cuando tú tienes algo que te gusta, no te conformas con lo que tu profesor te enseña, ¿no? Siempre quieres aprender más. Dices, me gusta, pero a ver, ha dicho esto, y uno va y busca, escudriña más de manera personal, individual, busca videos, busca otros libros, busca porque le apasiona, le gusta algo. Hermano, si nosotros estamos en este camino, en teoría, hermanos, nos tiene que agradar todo lo que es el Señor. Y no debemos de conformarnos, hermanos, con lo que se predica en este lugar. Si la Biblia dice tus palabras son como la miel, nosotros debemos de buscar, es una característica, buscar esa miel, buscar tomar esas aguas. Es algo que se muestra en la vida de aquel hombre que hace una profesión de fe genuina. No es, hermano, de aquella persona que se nomina cristiano, ¿no? Yo soy cristiano, pero a duras penas, a jalones está viniendo el domingo a la iglesia, ¿no? Y por otro lado, durante todas las semanas, ay, el domingo me has castigado con ir a la iglesia, y todas las semanas se olvidan del Señor, toda la semana, ¿no? Y no abren su Biblia o no buscan aprender más del Señor. Ese no es deleite, no hay deleite en eso. Y Jesús está haciendo esta denuncia, le dice, si vienes a mí, el que viene a mí y encuentra deleite en lo que yo le digo, oye mis palabras, pero las hace, dice el Señor. Entonces yo voy a comparar a este hombre, y utiliza acá el Señor dos ejemplos de dos hombres. Dice el versículo 48 del capítulo 6, ese hombre dice que viene a mí, que oye mis palabras y las hace. Voy a comparar a este hombre con un hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso un fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, mire, había otro hombre que también oyó, pero no hizo. Este es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Dos hombres, uno prudente y uno insensato. El que viene al Señor, el que oye sus palabras y las hace, este es el hombre prudente. Este es el hombre que va y va a construir su casa. Ahora, la casa, hermanos, para ese entonces casi es lo mismo que ahora, pero tenía un significado más amplio. Cuando tú decidías el lugar donde vas a vivir, estabas decidiendo la fe que vas a practicar. Cuando tú ibas a un lugar y decidías con dónde vas a construir tu casa, estabas diciendo de qué vecinos te vas a influenciar. O sea, el vivir en un lugar, hermanos, no era una decisión que se tomaba al azar. Hoy nosotros tomamos una decisión de dónde vivir. ¿Cómo? Si nos queda más cerca del colegio, o si es más céntrico, ¿no ve? O si está cerca al teleférico, cosas así, cosas, digamos, no superficiales, en ese tiempo son importantes,
Pero en ese tiempo eran más importantes. Decían la fe que vas a vivir, la fe que vas a profesar. Eso significaba vivir en algún lugar. Pero estos hombres, ambos buscaron un lugar donde van a vivir. Ambos se esforzaron en buscar un lugar donde vivir. Ambos se esforzaron en construir una casa. Y puede, hermanos, que aparentemente las dos casas se parezcan, sean similares exteriormente. Pareciera que ambas casas son similares, son parecidas. Pero la diferencia estaba en el fundamento sobre las que estas casas han sido construidas. El hombre sabio, el que vino al Señor, el que escuchó sus palabras y el que las hace, dice que es ese hombre que encontró un lugar donde va a vivir y cavó profundo, buscó un lugar donde poner, donde establecer su casa, y encontró una roca estable en ese lugar, y sobre esa roca ese hombre construyó su casa. Ese hombre es el hombre diligente, es el hombre que no se conforma con un lugar. Yo no creo, hermanos, esto es subjetivo, esto es especulación mía. Yo no creo que este hombre haya encontrado un lugar aquí, piedra, piedra, aquí voy a construir. No creo. Yo pienso que quizás este hombre fue, cavó, ¿no? Y dijo, no, esto es arena, tierra, no, mejor otro lado. Y fue y quizás excavó otro lugar, cavó, no, esto también es pura tierra. Y cavó otro lugar, aquí sí hay piedra, entonces aquí sí. ¿No? Entonces este hombre, pienso que era un hombre más diligente en buscar, era un hombre más cuidadoso de hacer. Él es el hombre que escuchaba el consejo de Dios, es el hombre que escucha el consejo sabio de Dios. Pero el otro hombre no. El otro hombre que igual escuchó, mire, igual escuchó, igual oyó, pero no hizo caso. Este hombre, vi a la aventurada, ¿no? Encontró arena, ay, aquí ni modo, mira, estoy loco, 3 agujeros hechos sin motivo, yo aquí más rápido que voy a construir, ¿no? Mientras el otro hombre estaba cavando, buscando un lugar estable, este hombre ya estaba construyendo, ya había hecho un cuarto, ya había hecho 2, ya estaba pintando, y este hombre recién encontró un lugar estable. Y es lo que a veces pasa. Uno por emocionarse, uno por no hacer caso al consejo sabio, comete este tipo de errores. Y más cuando es el consejo sabio de Dios. Este hombre prudente cavó. Este hombre prudente hizo ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo de buscar, de conocer más del Señor. Eso es lo que está diciendo. Este hombre mostró mucha diligencia en el camino del Señor. Y esos ambos construyeron, pero vino, dice, la lluvia. Vino el agua, y el agua se salió de su cauce y con fuerza golpeó con ímpetu, ¿no? Uno de los ejemplos que más se nos asocia son esos desastres que nosotros vimos recién en nuestro territorio, ¿no? Vinieron lluvias y se empezaron a caer casas que jamás pensaron que iba a caer lluvia en ese lugar, ¿no? Construyeron al borde del río, construyeron en lugares inestables. Ahora, no quiero ser indolente, realmente me duele que hayan perdido sus bienes, no, me duele, se perdieron algunas vidas, me duele, pero a veces construir, cuando tú no tienes un lugar estable, no sabes que realmente es así, porque se hace, no estudio de suelo, dónde vas a construir, dónde es más seguro, se hace, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que dice, no, casa es casa, aunque sea en la punta del cerro, aunque sea en este lugar, me voy a construir, y se construyen así. Pero no hacen consejo sabio. Y muchos de ellos construyeron lamentablemente su casa en lugares inestables. Los ríos se desbordaron en la ciudad de La Paz, y no solamente en La Paz, en Cochabamba, en Tarija, ¿no? Se desbordaron los ríos y muchos perdieron sus hogares. Vino el río con ímpetu, y las casas que no estaban en un lugar estable, muchas cayeron. Es eso lo que Jesús está hablando. Jesús está diciendo que aquellos hombres que solamente oyen pero no escuchan, van a construir su casa sin temor ni temblor, van a construir a la emoción, a la loca, la van a construir. Pero cuando venga el río y golpee contra ambos con ímpetu, el que está fundado sobre la roca va a permanecer. Es más, permaneció, dice la Biblia. La casa que estaba fundada sobre la roca permaneció, pero la otra casa que estaba sin fundamento,
estaba construida sobre la arena, sobre la tierra. Vino el río con ímpetu y también esa casa sí cayó, mejor dicho. Esa casa sí cayó. Y acá, hermanos, es algo que también nos debe de llamar la atención. Que tanto para el que construye su casa con buen fundamento, que como para el que construye su casa sin fundamento, para ambos muchas veces pueden venir este tipo de aflicciones, este tipo de dolores que nosotros lo vemos. Este río que viene con ímpetu y golpea, hermano, va a venir sobre todos. Acá no podemos decir, hermanos, no, Señor, protege mi casa y ángeles para que no venga ninguna agua. En algún momento va a llegar, hermano. Va a llegar problemas, aflicciones, enfermedades, ¿no? Problemas naturales, sobre todo, sobre creyentes, buenos creyentes, y sobre malos creyentes o falsos creyentes. Igual va a venir estas circunstancias difíciles. El río va a golpear contra ambos con ímpetu, con fuerza, con la misma fuerza. Amén. Va a golpear a ambos. Las tribulaciones, los problemas van a venir sobre ambos. El que es verdadero creyente, hermano, no tiene que preguntarse: ¿por qué, Señor, permites que venga esto a mí? ¿Por qué permites? No. El que está fundado sobre la roca va a llegar con fuerza, con ímpetu va a golpear las aguas, pero ese va a permanecer en pie. Esa casa va a permanecer en pie. Mientras el otro no. Tiene una fe inestable. Dice creer en el Señor, pero cuando viene el río y lo golpea, este hombre dice: Dios nunca me ha amado, el Señor me ha desamparado, el Señor quiere a todos menos a mí. Y él va buscando pretextos y excusas de por qué su casa se ha caído. Y muchas veces muy pocos hacen una autorreflexión y dicen: bueno, es mi culpa, yo he hecho esto. Y el Señor es lo que les está llamando aquel hombre que escucha, que viene a mí, escucha mis palabras y las hace. Va a ser como este hombre, que es diligente al buscar en dónde va a construir, y cuando él construye, esa casa va a permanecer. Pero, hermanos, esto que el río viene con fuerza y con ímpetu y golpea esa casa, tiene dos significados o dos consecuencias. La primera consecuencia es quizás aquí en la vida natural, ¿no? En la vida natural. El que es verdaderamente creyente va a perseverar con todo el río, con todos los problemas que venga, va a permanecer porque está parado sobre la roca. Y aquel que no es verdaderamente creyente, va a venir igual el río, lo va a golpear y su fe va a caer porque es inestable, estaba fundado sobre la tierra. Son aquellas personas que se les ha predicado un evangelio con promesas en cosas naturales, en casa, en auto. Su fe está fundada en eso. Dios te va a dar este otro, Dios te va a dar casa, y Dios te va a dar un auto, y Dios te va a dar. Su fe está en eso. Y si Dios no le da casa, y si Dios no le da auto, cayó su fe. Dios te va a sanar, y Dios va a restaurar tu matrimonio, y Dios, su fe está en eso. Son cosas de este mundo, de esta tierra. Pero aquel que ha fundado su casa sobre la roca, el verdadero evangelio ha estado en él. No le han prometido casa, no le han prometido auto, no le han prometido que se va a trasladar la suegra, no le han prometido nada. Él permanece en ese lugar, va a quedar firme en ese lugar, porque su fe no está en las promesas de la casa, del auto, de los bienes, de la sanidad. No, su fe está sobre la roca, y va a venir el viento, y va a venir y lo va a golpear con ímpetu, pero va a permanecer porque está parado sobre la roca. El Salmo 18, versículo 2 dice: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré. Salmo 62, versículo 2: Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. ¿Se da cuenta? Él es la roca, sus enseñanzas son la roca. Mis hermanos, esta denuncia que el Señor les está haciendo a estos hombres, hermanos, es para aquellas personas que de alguna manera decimos tener una profesión de fe. Esto es algo que tiene que notarse, esto es algo que tiene que mostrarse. Amén. Todo lo que Jesús ha enseñado en su sermón, les está diciendo: a final de cuentas vamos a tener dos árboles. Un árbol con frutos buenos,
Un hombre que del buen tesoro de su corazón saca la boca. Y ahora un hombre que construye su casa sobre la roca. Pero por el otro lado vamos a tener a un hombre malo que da malos frutos, que del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y este hombre construye sobre la tierra, y cuando venga el río, cuando venga el juicio del Señor, hermanos, que va a venir sobre todos, cuando venga el juicio del Señor, uno va a permanecer en pie y el otro va a caer. Es lo que el Señor está enseñando. Jesús ha utilizado todos los ejemplos en su sermón del llano. No, les ha enseñado todo para decirles esto. El día del juicio es esto lo que va a pasar. El Salmo 1, y con esto concluyo. El Salmo 1. Dice así, Salmo 1, versículo 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero mira el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Hermanos, es el mensaje de Jesús, es el mensaje del Señor. Hermano, ¿cuál es el camino? Venga Cristo. Es la primera condición. No se te está pidiendo, hermano, que hagas esfuerzos por algo que no sabes, por algo que no entiendes. No, el primer requisito, lo primero que tú puedes hacer es venir a Él. Ven a Él. Lo primero que podemos hacer y debemos hacer. No lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. No vamos a cambiar nosotros, por mucho que nos disciplinemos, no vamos a cambiar. Necesitamos urgentemente venir a Él. Luego escuchar su palabra y luego ponerlas en práctica, aplicar su palabra. Amén. El que viene a mí, oye mis palabras y las hace, ese hombre es el bienaventurado. Amén, hermanos. Oremos, por favor.